Vamos a continuar con la serie de Mateo. Ustedes saben que hemos venido predicando todo el Evangelio de Mateo, así que saquen sus Biblias, prendan sus Biblias, para que sigamos la consecutividad de Mateo. Vamos a estar igual en el capítulo 16 de Mateo, capítulo 16, y vamos a ver 21, 22 y 23 de los versículos. Son 3 versículos que abarcan una preciosa enseñanza que trae hoy el Señor. ¿Ya están ahí, hermanos? Muy bien. Vamos a leer los versículos que hoy nos corresponden. Y el enunciado o subtítulo dice: Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Y cito: Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana, en donde tú nos vas a hablar acerca de cómo anunciaste tu muerte y tu resurrección, Señor. A gente de aquel entonces, que como ahora, como nosotros, para que podamos comprender la grandeza y la naturaleza inmensa de lo que es el plan de redención. Yo sé que mucha gente, Padre, y tú también lo sabes, no confía en ti como debe de ser. Mas yo te pido en esta mañana que tú, que todo lo puedes, Padre, y que tú, que te levantaste de los muertos con un cuerpo glorificado y resucitaste, tú puedas hacer ese milagro en muchos de los que estamos aquí. Que realmente dejemos atrás todas nuestras creencias vanas y vacías, y que por fin adoptemos el Evangelio de Cristo para salvación, ya que nuestro futuro eterno está en juego. No deseamos, Padre, estar eternamente en el infierno. Deseamos estar contigo un día cara a cara en la eternidad y gozarnos con los demás hermanos que ya se encuentran ahí. Bendito sea, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén. También sean bienvenidos todos mis hermanos que están conectados. Dios quiera que también esta palabra, mis hermanos, llegue hasta allá, hasta lo más recóndito de donde están conectados. Nos han estado siguiendo algunas personas de Estados Unidos. La última que nos habló nos dijo que estaba en Nueva York. Ojalá esté conectada mi hermana. Sean bienvenidos todos. Bien, mis hermanos, pues hace 8 días, ¿quién recuerda acerca de lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos hace 8 días? Si alguien me quiere así nada más decir: vimos esto, pastor. ¿Nadie? ¿Por acá? La confesión de Pedro, dice Alejandra, ¿no? Cuando Pedro le dijo al Señor que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado seas, Pedro, porque eso no te lo reveló ningún sistema del mundo, ninguna religión falsa, ninguna filosofía, nada te lo reveló esto, sino el Padre que está en los cielos. Y vimos de una manera tremenda que Jesús nuestro Señor acaba de decretar en esa porción que la iglesia de Cristo es y será invencible. La verdadera iglesia de Cristo es y será invencible. Ahora, no me estoy refiriendo a religiones, decía el Señor, y lo confirmamos nosotros. No nos referimos a religiones.
Si nos referimos a la verdadera iglesia, en esa porción él asevera que la verdadera iglesia eres tú, creyente. Cada creyente que empieza a creer en el Dios verdadero se empieza a formar como la iglesia de Cristo, un templo viviente donde reside el Espíritu Santo, donde llega a morar el Espíritu Santo, para que en ese cuerpo, en ese espíritu, o sea, esa sea la iglesia. Y dice el Señor que esa será invencible. Nada ni nadie la vencerá. Puesto que Jesucristo ha vencido, y el cristiano junto con él, fíjense lo que derrotó en la cruz: al pecado, derrotó a la muerte y a Satanás, al maligno. Ese fue el triunfo del Señor en la cruz. Cada que tú vuelvas a ver una película, un libro, una inscripción donde veas al Señor que lo están crucificando y ahí está muriendo, Él ahí en realidad está venciendo al pecado que nos atoraba a nosotros, que nos condenaba para ir al infierno. Está venciendo a la muerte. Él se levantó. Dice la palabra de Dios que el que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Es una pequeña transición. Tú cierras tus ojos aquí y los abres entre el Señor, los ángeles y todos los hermanos que están allá. Y un día, cuando Él regrese, va a levantar de la tumba a todos los que creyeron en Cristo y les va a dar un cuerpo parecido al de Él. Esto mucha gente no lo cree. Ay de ellos. O cree otras cosas de Jesús. Entonces dice aquí: la iglesia será edificada en el fundamento que es Cristo. Como tú eres la iglesia y yo también, vamos a ser edificados en Cristo, no en Pedro, como cree una religión falsa. Vamos a ser edificados en Cristo Jesús. Nosotros, los creyentes, somos piedras vivas. Un edificio espiritual para sacrificio espiritual, hermano. ¿Tú has visto las obras negras? ¿Cómo quedan, no? Queda está el lote baldío y levantaron por ahí una zapata, pero ya no siguieron construyendo. Y los ladrillos están unos por acá, otros por allá, todo tirado, se ven escombros, se ve feo. Esa zapata y ese ejemplo que los estoy poniendo, cuando anochece, ¿de qué es nido? De perros, de indigentes, de ratas, ¿sí? Esa no es la iglesia de Cristo. Y hay muchas religiones que así están. Cuando tú ahora pases y veas una construcción así abandonada, le salieron abrojos, salieron hierbas por donde quiera, y ves que por ahí hay defecaciones y está todo tirado, y sabemos que en la noche por ahí de repente vemos que se meten los perritos, hay ratas y todo esto, esa no es la iglesia de Cristo. Esas son las falsas religiones y las sectas que se levantan inclusive en nombre de Cristo. Porque la verdadera iglesia de Cristo dice que será edificada en el fundamento que es Cristo Jesús. Él también es igual como una zapata. ¿Sí has visto cuando construyen algo, hermano? ¿Sí has visto, Manuel? Cuando abren la cepa, que ponen abajo una cadena y luego la cuelan y ponen grava y ponen un cimiento fuerte. Ese es Cristo. Y nosotros somos los tabiques que van después, edificando una casa espiritual. ¿A través de qué? Es un ejemplo nada más, a través de tu vida creyendo en el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no es un sacrificio espiritual, como lo que dice aquí, como algo que, ay, te da flojera, ¿no? Ay, qué flojera, ¿no? No es un sacrificio, luego a veces ir al trabajo, ay, otra vez al trabajo, ay, a la iglesia, siempre voy de malas a la iglesia, no me gusta ir a la iglesia, soy desobediente para ir a la iglesia. No, no es eso, no es ese sacrificio. No es ese sacrificio. Está hablando de ese fruto de Espíritu Santo que empieza el cristiano a desarrollar en su vida para ir edificando esa casa espiritual, que es tu casa, que eres tú, que es tu interior. ¿Qué vas a edificar ahí, hermano? Dice Pedro.
O dijo Pedro hace 8 días que vimos en la porción, ¿qué vas a edificar ahí con el fruto? ¿Cuántas características tiene el fruto del Espíritu Santo? ¿Quién sabe? 9. ¿Y cuál es el principal? ¿Cuál es la vela de ese navío? El amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Exactamente, la última es dominio propio, ¿no? Ahí es donde se va edificando. Por eso le dice, ustedes son esas piedras vivas, esos tabiques, ¿no? Que van a ir a la construcción alrededor y se va levantando. Y después a través de ese fruto, es una comparación cuando viene el famoso repellado y luego le ponen un, ¿cómo se llama esto? Un azulejito y ya se ve diferente, ¿no? Entonces tú pasas por una casa de esas y la ves bonita. Dices, ay, yo un día quisiera tener así mi casita y qué bonita está esa construcción. Ese es el cristiano embellecido con el fruto del Espíritu Santo, piedra viva, creciendo, y el fundamento es su Señor Jesucristo. Y cuando veas la obra negra, ¿sí? O es esas falsas religiones, o son esas sectas, o es la vida de alguien no creyendo en Cristo como debe de ser. Y ya sabes de qué es nido esa obra negra. No te quedes en obra negra, dice el Señor. Levántate y edifica junto con los demás hermanos. Ese sacrificio espiritual es a través de la Escritura. Les había dado, inclusive, dijo el Señor hace 8 días, la autoridad, te da la autoridad, hermano, para manifestar lo que es aceptable a Dios y lo que no es. Tú le puedes decir a la gente, porque esa autoridad te dio. Es cuando dice, yo te entrego las llaves del reino. Aquí están. Y no son las tonterías esas que vemos, como les comentaba yo, de que Pedro abriendo las llaves en el cielo y dejando entrar o no dejando entrar. Son tonterías que ha inventado el ser humano. No, no es eso. Las llaves del reino es el evangelio. Y la autoridad que te da es precisamente porque te ha dado la revelación como se la dio a Pedro. A Pedro le dio la revelación exacta, justa, precisa. ¿Sí? La primera etapa de su ministerio del Señor ahí es que daba la instrucción pública. Durante los 14 capítulos y 15 capítulos de Mateo, daba la instrucción pública. Y ahora, entrando en este capítulo y en estos versículos, va a empezar la segunda etapa de su ministerio, la instrucción privada. Ahora le va a hablar a los suyos. Ahora sí va a seguir haciendo algunos prodigios y cosas públicas, pero ahora ya se va a enfatizar más en los discípulos, ¿sí? Les va a dar ya directamente la instrucción, porque ellos han visto, han sido salpicados en la instrucción pública, también de enseñanza privada, ¿sí? Pero ahora va directo ya con ellos. Ahora va a ir a decirles toda la situación del plan de redención. Porque hasta ese momento, por lo que ustedes van a ver aquí, ellos tenían una idea acerca de Jesucristo. Y Él se las va a empezar a tirar. ¿Sí? En el versículo 21, ahora va a revelarles la parte más difícil para el entendimiento humano, hermano. Si tú observas el versículo 21, dice que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Les dijo, ahora yo voy a ir a Jerusalén. ¿Sí recuerdan dónde estaban, hermanos? ¿Quién recuerda dónde estaban en ese momento, cuando anuncia que va a ir a Jerusalén? ¿No se acuerdan? En Cesarea de Filipo. Estaba en Cesarea de Filipo, una región donde habitaba mucho gentil, una región donde Pedro declaró esto, en un rinconcito por ahí donde estaban ellos resguardados, él y sus discípulos, y él declaró que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces él levanta esa preciosa enseñanza eterna y preciosa de la iglesia invencible, de lo que va a ser en la cruz. Va a ser un gran triunfo para todo aquel que crea en Jesús, ¿sí? Porque está en juego, hermano, el futuro eterno. Muchos creen que el infierno es aquí. No, el infierno no es aquí.
pero ni lo negro de una uña se parecería, según como lo relatan las escrituras de lo que es el infierno. Entonces Él va a revelarles ahora en esa región, les dice, todavía está en Cesarea de Filipo, y ahí les está diciendo, ahora debo de regresar a Jerusalén. ¿A qué? ¿A qué va a regresar a Jerusalén? ¿Ya vieron cómo dice la imagen? Les va a anunciar una victoria y un triunfo. Pero lo que sigue como que no concuerda con lo que la gente, la humanidad, las personas relacionan con triunfo y victoria, porque dice, debo regresar a Jerusalén y sufrir muchas cosas. O sea, nadie asocia el triunfo y la victoria con sufrimiento. Nadie lo asocia. ¿Con qué asocian el triunfo y la victoria? Cuestiones de dinero, cuestiones de salud, cuestiones materiales, amoríos, casamientos. ¿Qué más? Acá, ¿con qué más asocia la gente? Carros, joyas. Eso es triunfo y victoria para la gente del mundo. Y entonces Jesús, el Señor de señores, el Rey del universo, ¿sí?, nuestro Dios y nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, que bajó y tomó carne, ¿sí?, que se humilló y caminó por este mugroso planeta y que convivió con los seres que Él había creado, está anunciando que va a sufrir muchas cosas. ¿De parte de quién dice ahí? De la gente que está en el poder, de la religión y de la nación, los que enseñan a Dios, de su pueblo, los que tienen la autoridad para decir quién es Jehová de los ejércitos. De parte de ellos va a sufrir, ¿sí?, porque son los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas. Y luego como colofón dice, y me van a matar y voy a ser muerto, ahí voy a morir. Ustedes se imaginan, por eso les comento aquí que viene la parte más difícil para el entendimiento humano acerca de la obra redentora. Viene la parte más fuerte, porque cuando uno llega a una iglesia, uno quisiera pensar que uno viene a otra cosa, ¿no? Como a dejar de sufrir. No, sí se viene a dejar de sufrir, sí se viene a dejar de padecer, pero la verdad que vas a enfrentar no es vida, dulzura, no es prosperidad, no es nada de eso. O sea, sino todo lo contrario, dice Jesús, porque eso es la parte más difícil de la obra redentora. Ellos, los discípulos, ¿qué creen que están pensando hasta ese momento de Jesús? Ellos todavía tienen la esperanza, ellos todavía tienen esa situación en su corazón de decir, este es el Mesías, ¿no? Lo dijo Pedro, este nos va a libertar. ¿De qué tienen la esperanza? De que los liberte de la esclavitud en donde los había metido otra nación. En ese momento estaban subyugados por los romanos. Ahora fíjate la comparación que hace Jesús en los tiempos actuales, que la gente no se alcanza a dar cuenta. Tú estás subyugado antes de conocer a Jesús, estás preso, estás en un calabozo, estás en el infierno, presa de otro tirano. ¿Cómo se llama? Pecado. Pecado, se llama el pecado que vive en ti, que son todo lo contrario al fruto del Espíritu, que es orgullo. Bueno, ese es el hijito ese es el hijito del orgullo, ¿no? Pero ¿qué tal la envidia? ¿Ustedes creen que la pereza es un pecado? Sí. La pereza, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos encontrábamos bien ancladitos con la pereza? ¿Qué más? La envidia. ¿Qué más? No, pues ya ni la lujuria ni la tocamos, ¿no? ¿Qué tal la lujuria? ¿Sí? Y todo lo que se deriva, ¿no?, de ella. ¿Qué más?
La gula. Come. Pero hay uno muy fuerte, la ira, ¿no? Neuróticos, inestables, impacientes. O sea, ese es lo que está diciendo. Ahora, ¿sí? Yo les voy a revelar exactamente a lo que vine. Sí los voy a libertar, pero no de los romanos, de su pecado. No lo entendían. Ellos querían, ¿qué querían los judíos? Otra vez poder, otra vez preeminencia, estar en lugar de los romanos, que ellos fueran los tiranos y no los romanos. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Por esa razón dice acerca de la obra Redentores, va a comunicarles directamente su muerte y su resurrección. Ese anuncio de muerte y resurrección es lo que dice aquí. Su muerte fue una victoria y su resurrección fue un triunfo. Pero ellos así se quedaron como, ¿cómo es posible? No, una capacidad humana no puede relacionar la muerte y la resurrección con victoria y triunfo. Ellos habían estado con él casi 3 años, ya a ese momento casi 3 años, 2 años y medio. Y no lo comprendían, no lo entendían. Ya él ya lo había dicho anteriormente, él había hecho un ministerio, sí es cierto, público, pero les había hablado en un momento determinado, ¿sí? de esa resurrección, pero ellos no lo captaron. Es como nosotros, muchas veces venimos a la iglesia y vamos entendiendo, de verdad, hasta los 6 meses, algo así, ¡pum! ¡Ay, mamá! De verdad, o sea, yo cuando llegué a la iglesia cristiana, al principio no sabía ni qué decían, me molestaba, sentía que me agredían, sentía que eran como pedradas, ¿no? Me salía yo molesto. Por eso cuando me decía el pastor, ¿cómo te sientes? Pues yo le decía, pues ahí más o menos, ¿no? Bueno, yo a veces cuando viene alguien por primera vez le pregunto, ¿cómo te sentiste? Y si me dicen, bien, digo, no entendió nada. Pero si me dicen, oh, estuvo, no sé, como que aquí no, digo, ahí va, porque se le está moviendo su interior, porque la verdad que se le está cayendo encima, que viene directamente de Cristo, está empezando a fastidiar al pecador empedernido, ciego, sordo y mudo que lleva adentro. Se está moviendo. Entonces, por esa razón, él ya se los había advertido, pero ellos no se dieron cuenta. Quiero que vayan a Juan, que me acompañen al Evangelio de Juan. Que alguien le dé una Biblia a mis hermanas ahí para que el hermano que está ahí, que aunque es de la América, le pueda indicar a mi hermana Tere. Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, en el versículo 13. Juan capítulo 2, en el versículo, vamos a ver desde el 13. Sí, vamos a ver desde el 13. Y ahorita yo les digo hasta dónde. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado. A ver, ¿dónde me quedé? Les dije 2:13, no ando, perdón, es que me volví a regresar. Juan 2:13, ya estoy aquí, versículo 13. Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, derramó monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. 18. Entonces los judíos le dijeron,
Ya que haces estas cosas, ¿qué señal muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ok, ¿qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo entra al templo. ¿Ustedes saben de quién era este templo? ¿Quién lo había levantado? ¿A quién adoraban en este templo? ¿Ustedes saben, hermanos? Salomón, dice Lulú. Miren, déjenme darles un dato histórico y unas 2 horas y luego ya me salgo de ahí. El templo lo edificó Salomón, el primer templo. Esto es importante que lo conozcan. El primer templo lo edificó Salomón. ¿Quieres subir con los niños? Súbete. Todavía tienes una oportunidad. El primer templo lo edificó Salomón y fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. El primer templo que edificó Salomón. Casa de oración para el Señor Jehová de los ejércitos. El segundo templo fue reconstruido por Zorobabel y después lo demolió y lo renovó Herodes el Grande en el año 19 a.C. Y tardaron 46 años y lo destruyeron en el año 70 por el Tito general romano, Tito Vespasiano. ¿Ok? Ese que está viendo Jesucristo, que está viendo ese templo de donde corrió a los cambistas. O sea, el Señor realmente no está en contra del comercio. El Señor realmente lo que no le pareció es que dentro de la casa de su padre habían hecho una casa de comercio. Por eso es que de veras, hermanos, yo con la pena luego a veces les digo, miren, si tú tienes un negocio y vendes algo, lo puedes hacer con los hermanos allá afuera. Pero aquí en la casa del Señor no se vende nada, ¿sí? Porque luego si se da permiso de que se venda algo, pues como todos vendemos algo, al rato es una casa de comercio, ¿no? Y entonces va a venir Jesús con un látigo y nos va a sacar. Pero no Jesús mi hijo, sino Jesús el Señor. Ok, entonces si se dan cuenta que de lo que él está señalando, ese templo que está construido, que fue construido durante 46 años, ¿sí? Ellos se quedan y dicen, ¿cómo si tardaron 46 años en construirlo? ¿Cómo lo va a derribar en tres días y lo va a levantar en 3 días, no? Pero ¿qué creen? No se estaba refiriendo al templo que fue reconstruido por Herodes el Grande, sino se estaba refiriendo a él, que iba a ser muerto y en 3 días el Señor lo iba a resucitar. Él les había hablado de esto, los discípulos estaban allí, ¿sí? Entonces, por esa razón, hermano, cuando regresamos nosotros a Juan, regresa a Mateo, regresa a Mateo, dice que iba a resucitar al 3er día. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice el versículo 21. En este plan, hermano, que les está anunciando el Señor, en este plan que les está anunciando el Señor, no había plan B. ¿No te ha sucedido que muchas veces tú haces un plan para algo y no resulta, pero tienes un plan adjunto y dices, pues si no resulta esto, pues vamos a hacerle como habíamos dicho antes? No, aquí no hay plan B. La palabra es necesario o debo ir del versículo 21, era parte esencial de la redención de Cristo. Es necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué era necesario ir a Jerusalén? Para que ahí se consumara todo el plan de redención. Que a los apóstoles y a los discípulos no les había caído el 20. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a buscar otra cosa, no venimos a buscar pareja, no venimos a buscar trabajo, no venimos a buscar nada de eso. ¿A qué venimos? Al plan de redención. Venimos a ver el plan de redención para nosotros, para nuestra vida. Venimos a conocer a Jesús, venimos a tener una relación con Él, venimos a amarle, a aprender a amarle. Y nosotros vamos a aprender a amarle porque Él ya nos amó primero, ¿recuerdan? Porque de otra manera
No hay posibilidad de amar a Jesús. ¿Qué decimos, hermano? Que cuando no conocemos al Dios verdadero y amamos a un supuesto Dios, ¿a quién estamos amando? ¿A quién? A un ídolo. A un ídolo que yo he formado con mi propia mente, con mi corazón. Alguien que yo he formado. Pero no es el verdadero, desafortunadamente no. Mucha gente no lo cree. Y aquí están las pruebas indubitables de lo que está diciendo el Señor. Es necesario que yo vaya y me den muerte y resucite. Es necesario. Es esencial para la redención del Señor. Este plan de redención, ¿saben qué incluía? Lo que los apóstoles no habían entendido, pero lo que yo quiero que tú entiendas perfectamente, este plan incluye la expiación sustitutiva. ¿Qué es una expiación sustitutiva? ¿Qué es? Se me quedan viendo. Y lo hemos visto en el discipulado un montón de veces. La expiación sustitutiva. Que alguien muera en mi lugar, alguien inocente muera en mi lugar. Ese es el perdón el pago por el pecado, hermano. ¿Sí? Nuestro Señor murió en representación de todos los pecadores, ya que el castigo es la muerte del pecado, ¿sí o no? Vete a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Esa expiación, esa, ¿qué les dije? Romanos, ¿verdad? Romanos 6:20. Romanos 6:23, perdón. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso les está diciendo, tengo que ir a morir. Tengo que ir a morir. Tengo que ir a pagar lo que ustedes no van a poder pagar jamás. Ustedes no van a poder pagar su libertad del pecado. Yo sí, les dice Jesús, porque Él sí estaba capacitado para poder pagar lo que nosotros no. Porque era Él un hombre perfecto, santo, el Cordero de la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. ¿Por qué Jesús es nuestra Pascua, hermano? Porque la Pascua fue la libertad que celebraba el judío. Celebraba el judío la libertad que les había dado Jehová de los ejércitos a sacarlos del yugo de los egipcios. Ahora Jesús es nuestra Pascua porque nos saca del yugo del pecado, hermano. Nos libera totalmente del pecado. Por esa situación les está diciendo, esa es la expiación, ¿sí? Tiene que morir un sustituto en mi lugar. Por eso es sustitutiva. Yo no puedo pagar. Tiene que haber un sustituto. ¿Quién? Cristo. Por eso le amamos, por eso lo conocemos, por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso le cantamos, por eso le rendimos a Él todo. Él es nuestro todo, porque Él nos sustituyó. Lo que a mí me tocaba, ayer que estábamos en la oración, me gustó la oración de una hermana cuando dijo, te damos gracias, Señor, porque eso que te tocaba a ti, eso que me tocaba a mí, tú lo viviste. Pocas veces recordamos esto y debemos de recordarlo todos los días de nuestra vida, que eso que Él pasó en la cruz, que tú sabes, que lo has visto en películas, que lo has leído en libros, que lo has visto a lo mejor en teatro, en comedias, ¿sí? Ese dolor, ese sufrimiento, ese abandono del Padre, eso lo íbamos a pasar nosotros y lo pasó Él por ti y por mí. Una expiación sustitutiva. Seguido inmediatamente les dice Jesús, hagan de cuenta que les está diciendo esto, porque Pedro está así como estupefacto, ¿no? Y todos los demás así, ¿cómo, Señor? ¿Cómo nuestro líder va a ir a morir? Cuando debes vivir, cuando debes estar, cuando un líder no va al frente, ¿cómo se siente? ¿No? Dice entonces, dice aquí, seguido inmediatamente sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, hermano. No iba a haber perdón de pecado
si Cristo no derramaba su sangre preciosa. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Y cito: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para el perdón de ¿qué? Ahí está, estaba anunciada. Y la sangre de Cristo, dicen muchos, tiene poder, ¿no? Pero no como un amuleto. La sangre de Cristo tiene el poder de haberme sacado del pecado, porque Él, al derramar su sangre preciosa, al morir por mí, es como me salva. Esto es lo que ellos están escuchando ahí en ese momento y no les cae el 20. Y Dios tiene un previo conocimiento soberano de qué es inalterable. Ese previo conocimiento que Él les va a manifestar y que nos ha manifestado a nosotros está en Efesios 1, 4, 5. Efesios 1, 4, 5. Efesios 1. Y cito: porque Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo te escogió Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir antes de la fundación del mundo? Antes que todo existiera en esto. Antes de que existiera el universo, antes de que existieran los planetas, antes de que existiera todo, el Señor siempre ha existido. Y tú ya estabas en su mente, dice, aquí lo revela la palabra. Lucero, Jessica, Mari y todos los que se precien de ser cristianos nacidos de nuevo, desde antes de la fundación del mundo, ya estaban en su mente del Señor. Dice, por esa situación, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, con un propósito. Para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Hermano, ¿hoy realmente nosotros pecamos? Sí. ¿Y por qué dice que somos santos y sin mancha delante de Él? Por Cristo, por su muerte. Él no ve al pecador, ve a Cristo formándose en el pecador. Por eso les dije, ya bajándolo a otro nivel, les dije, aquí venimos a parecernos a Él, a tener una relación con Él, a conocerle, a amarle. Ahora sí que soy salvo, ahora sí me voy a portar decente, ahora sí voy a desarrollar el amor, la bondad, la diligencia, que es lo contrario de la pereza. Todo eso se me va a ir quitando, porque estoy en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, ¿no? Entonces por eso dice, sin mancha delante de Él, en el amor de Cristo. Ya ves que te dije que Él te amó primero a ti y a mí, para que yo pudiera amar. En el amor nos predestinó y nos adoptó como hijos. Nacimos como creación, pero no éramos hijos, pero Él nos adoptó como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Todo es por su voluntad. Todo es por su voluntad. Y luego dice aquí, Él había anunciado su muerte desde el Antiguo Testamento. Vámonos a Isaías 53, 8. Estas 4 partes es lo que les está diciendo Isaías 53, del 8 al 10. ¿Ya estás ahí? Isaías 53. Por opresión y juicio. No, ¿dónde está ahí? 2, 4. 53, 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida,
Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Ahí estaba anunciada su muerte desde Isaías. Y fíjate qué precioso es esto. Para aquellos que dudan que la palabra de Dios realmente es la verdadera palabra de Dios. Quiero que pongas atención en el 9. Se dispuso con los impíos. ¿Ustedes saben con quién fue crucificado el Señor Jesucristo? Con 2 ladrones, que una falsa religión dice que es Dimas y Gestas. La Biblia no menciona estos nombres, pero fue con 2 ladrones. Es lo que está diciendo aquí. Se dispuso con los impíos. Y luego su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién le prestó la tumba a Jesús? ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad? Es pregunta de examen. José de Arimatea. Esto lo escribieron, hermano, hace 500 años atrás. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para que esto sucediera 500 años después? ¿No? Porque muchos dicen, es que la palabra de Dios puede ser manipulada. La Biblia la escribieron hombres. Sí, pero fue inspirada por Dios. Y toda la profecía que fue dicha de Jesús se cumplió. Ni modo que se pudiera haber manipulado esto, ¿no? ¿Cómo? Entonces ellos sabían, los judíos, de su muerte. Jerusalén era la ciudad de los sacrificios y él era el Cordero de la Pascua. En Jerusalén era donde se desarrollaban los sacrificios de los animales para cubrir el pecado de todo el pueblo judío. ¿Sí? Y ya en la Pascua iban un montón más todavía. Por eso él era el Cordero de la Pascua, de nuestra Pascua. Él es el Cordero de nuestra Pascua. Imagínate la sorpresa en ese momento. Tú imagínate por un momento la sorpresa de los apóstoles al escuchar dicha noticia, dicho anuncio de victoria y triunfo. Se quedaron así, ¿no? No, Señor, ¿cómo vas a ir a morir? ¿Cómo vas a ir a que te hagan lo que te hagan, no? No, uno hubiera hecho lo mismo. Claro que sí, o sea, voy a ir a que me den de palazos allá y me van a matar. No, no, y más si es tu hijito o tu hijita, o ¿no? ¿Lo vas a permitir? No va. En lugar de eso, el temor de morir y que muriera a su líder les embargó su alma. No era una victoria para ellos de triunfo ni de victoria, sino el temor que muriera su líder embargó su alma. El temor los embargó. Ellos iban también a escuchar algo que está en Juan 10:17. Vámonos a Juan 10:17. Ellos iban a escuchar algo. Juan 10:17. Juan 10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Él iba a morir a manos de los sacerdotes, ¿sí o no? Iba a morir a manos de los romanos, ¿sí o no? Ellos lo iban a matar, pero no tenían poder sobre él. Él dice, yo doy mi vida por voluntad propia, por ustedes, y la vuelvo a tomar. Por eso le dijo a Pilato un día, si tu poder no viene de arriba, no tienes nada conmigo. Entonces, él muere para conquistar la muerte, hermano. Fíjate qué precioso, ¿eh? Él muere para conquistar la muerte, para quitar al sepulcro su victoria. ¿No cantamos hace rato eso? Él le quita al sepulcro la victoria que antes tenía sobre todos nosotros. Mucha gente cree que se muere y se va al cielo, ¿no? Muchos creen eso. Muchos no creen en el infierno. Pero la realidad es esta. Si tú mueres en Cristo Jesús,
como su hijo, vas a su presencia. Si mueres sin Cristo Jesús, vas al infierno. Así haya sido moralmente bueno, hermano. Moralmente bueno, si no mueres en Cristo, vas al infierno. En el verso 22, Pedro y los demás no entendieron lo que les había acabado de pronunciar unos instantes antes, cuando les dijo: las puertas del Hades no tienen poder sobre ti. La muerte no tiene poder sobre ti ya, iglesia. ¿Sí? ¿Es comprensible la actitud de Pedro por su Señor? Yo pregunto, ¿es comprensible? Sí. Como muchas veces el Señor en su comprensión para nosotros ve cómo vamos caminando y vamos dando traspiés, pero ahí vamos. ¿Sí? Vienes, te esfuerzas, lees, te arrepientes de tu pecado, pides perdón por tus malos juicios. O sea, claro, por nuestra propia naturaleza, era lógico que Pedro pensara así, por nuestra propia naturaleza. Y le está hablando a un apóstol que su naturaleza inclusive estaba ya transformada, se estaba transformando, pero aún no estaba glorificada. Es muy diferente. También nosotros reprendemos a Cristo. ¿Cómo reprendió Pedro a Cristo? ¿Qué le dijo? Ni lo permitas, no, a ti no te van a matar, no vamos a permitir eso. No. Esa es una reprensión que hace Pedro. Pero nosotros, ¿cómo reprendemos al Señor? También ya conociendo. ¿Cómo nos ponemos a reprenderlo? No hemos utilizado en la aflicción, ¿por qué a mí? No, otros llegan y te dicen así muy filosóficamente, no preguntes por qué, ¿para qué? ¿No? Bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué a mí? Quisiéramos puras bendiciones, no pruebas. Quisiéramos dinero, no escasez, salud, no enfermedad, fallecimientos, pero no en mi familia. Eso es lo que, así reprendemos a Jesús también nosotros. Somos los actuales Pedros cuando le decimos, no, ¿por qué? Santiago 1, versículo 2. Teman por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Me cachis. O sea, esténse gozosos cuando tengan pruebas. No se achicopalen, no se amedrenten, no pierdan la fe. No vayan con la bruja. Sí, porque luego van con la bruja, van a los horóscopos, van a no sé dónde. No, tengan por sumo gozo. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, sabiendo que la prueba de su fe, ¿qué te va a producir? Paciencia, el fruto del Espíritu Santo. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. O sea que nos pide Dios que no estemos quejándonos constantemente, que al contrario, agradezcamos también cuando estamos en las diversas pruebas, con enfermedades, con escasez de dinero, ¿sí? Que en lugar de bendición vengan pruebas. Lo que no alcanzamos a comprender es que ya estamos bendecidos. Una vez que tú eres salvo, tienes la mayor bendición, tienes la mejor paz con Dios, ¿recuerdas? La mejor paz. Estás en paz con el Padre. Pensar que en ocasiones nosotros podemos ser voceros de Satanás, no, ¿cómo? Si yo soy cristiano, 8 por 8, leído y escribido, dicen. Y pensar que puedo ser vocero de Satanás, porque en ese momento Pedro fue vocero de Satanás, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas de los hombres.
¿Por qué puedo ser vocero de Satanás? Porque mi orgullo en ocasiones no me hace poner mi punto de vista. ¿Qué tal ese punto de vista mío? ¿Qué tal eso de que cuando en mis conversaciones me escucho a mí mismo diciendo, yo siempre he dicho? ¿Sí? ¿Se les ha pasado? Yo siempre he dicho, mi punto de vista es este. Mira, a veces somos como las personas. ¿Sí has visto los freeways? ¿Cuántos carriles son? Bueno, no, para no decir freeway, ¿cómo se llaman los de aquí? ¿Eh? Los que son de varios carriles, las avenidas de varios carriles, ¿cómo se llaman aquí? Avenidas. Ay, qué fastidio. Bueno, no me acuerdo, se me fue la palabra de... La autopista, vamos a ponerle autopista. ¿No? Vamos a poner las autopistas. 6, 7 carriles y van los carros todos en una dirección. Y tú vas al contrario. Y piensas que todos van en sentido contrario. De verdad, así es el orgullo. Todos van en una armonía y tú por tu punto de vista vas y dices, no, estos van al revés, todos van al revés. Todos están mal. ¿Sí te ha pasado? Sí, porque dice, por mi punto de vista en lugar del de Jesús. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Eso fue lo que dijo Pedro. Y no estaba mal su punto de vista, pero era mundano, no servía, no vio la obra redentora, no estaba consciente todavía de ella, pero allí iba Pedrito, ¿no? Allí iba, acaba de salir de Cesarea de Filipo. Esta expresión contradice lo que el Señor acaba de decir del plan de salvación. Fue un imperativo, dijo, es necesario. El Señor dijo, es necesario ir a que yo muera, pero voy a resucitar. Es necesario pasar por la muerte y la resurrección. Nosotros no tenemos que morir a la antigua vida y nacer de nuevo. No es necesario, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Es necesario o no? ¿O podemos estar así entre azul y buenas noches? No se puede. ¿No? ¿Qué dijo cuando dijo el grano de trigo, cuando cae a la tierra, tiene que morir? ¿Para qué? Caramba, ¿no? Entonces es necesario, no podemos estar entre azul y buenas noches, no podemos creer en Dios a nuestra manera, tenemos que estar pendientes de lo que Él dice, no podemos poner mi punto de vista, mis creencias de la carne, ¿no? Dice, cuando en el verso 23, ya para cerrando hermano, dice, estupefacto debe haber quedado Pedro al recibir como respuesta de Cristo, llamarle Satanás. Imagínense, no sé si 15 minutos antes, no sé si 2 horas antes o un día antes, le había dicho, wow, esto te lo reveló el Señor de los cielos, bienaventurado Pedro, porque sobre lo que acabas de decir se va a edificar toda mi iglesia que viene después de ti y de todos los apóstoles. Wow, qué cosas tan preciosas te ha revelado Dios. Media hora, un día después, 15, no sé qué tiempo fue, dice, apártate de mí, Satanás. ¿No? Entonces por eso has de haber quedado así estupefacto. Espérate, Señor, no te lleves, me acabas de elogiar y ahorita me estás diciendo demonio. Dice, el maligno siguió tentando a Cristo durante todo el ministerio, ¿recuerdan? Esta era una prueba. ¿Dónde lo había tentado? En el desierto. Y lo tentó fuertemente lo tentó ahí al Señor. Aquí, el Señor sabía perfectamente que la insinuación de Pedro a evitar la cruz era una fuerte tentación. ¿Por qué, hermanos? Vean lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44. Le dice a la gente que no tiene a Cristo, y esto de veras, a veces
La gente no lo quiere aceptar, pero es una realidad de lo que dice Cristo, ¿eh? Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino y le está hablando a la gente, ¿eh? Le está hablando a los fariseos, le está hablando a la gente que no cree en él. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran los que creían en Jehová de los ejércitos, pero creían mal. Cuando la gente a veces dice, creo en Cristo, creo en Dios, ¿sí? Pero luego mete con que creo en esto y creo en lo otro, y empieza una bola de creencias más. Pues ya no está creyendo en el verdadero. Era lo que hacían los sacerdotes fariseos. Creían en Jehová, pero no creían en su Hijo, pues mucho menos en el Espíritu Santo, al grado que lo mataron. De toda la ley de Moisés y de todo habían hecho una pachanga, habían hecho tradiciones, costumbres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace ahora la gente? Cree en Cristo y la última que vimos, la más reciente que vimos. ¿No vestieron monigotes chiquitos de niños, de dioses, de... Bueno, ¿qué blasfemia? ¿De qué? Yo vi pasar uno de la América. ¡Qué barbaridad, de veras! De veras, nos da risa, pero es una blasfemia para Dios. De veras, convertirlo en un muñeco de yeso y vestirlo y decir que es algo de Dios, una tradición creada por hombres. Por eso les dijo esto. ¿Dónde me quedé? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha manifestado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿quién habla? El diablo, ¿no? Habla mentira, habla de su propia naturaleza, les dice, porque es mentiroso y es el padre de mentira. Por eso nosotros ni mentiras piadosas utilizamos, hermano. La verdad tiene que ser contundente. ¿Por qué vas a engañar? Dice que cuando tú mientes, o sea, estás adorando a tu padre el diablo, te estás formando con tu padre el diablo. Porque yo digo la verdad, dice Jesús, a mí no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Aquel que no escucha las palabras de Dios, escucha las palabras de su padre el diablo. ¿Recuerdan esa cosa tan jocosa que les comuniqué el otro día? Que en este mundo, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Nadie está huérfano, nadie. Entonces, dice, como los hijos espirituales del diablo se manifiestan y se oponen a la salvación. Ellos siempre se van a oponer a la salvación. Poner la mira en las cosas de los hombres en lugar de las de Dios es confiar en mi razonamiento caído. ¿Cuál es el razonamiento caído? Mi punto de vista. Lo que siempre he dicho, ¿no? Puntos de vista, razonamientos egocéntricos. ¿Cuáles son los razonamientos egocéntricos? Centrados en mí, yo, para bien o para mal, yo, primero. Egoístas, lo mismo, aún inclusive siendo salvo e inclusive ya teniendo algún tiempo en el Evangelio. A veces se ponen la mira en las cosas de los hombres en lugar de las de Dios. Pedro falló, nosotros fallamos, hermano. Esa es la realidad. Pero tenemos que estar bien conscientes que Pedro también creció. No se quedó ahí chaparrín. No porque le haya dicho, apártate de mí, Satanás, se desanimó, se desequilibró. No, Pedro fue un hombre que siguió adelante. Pedro fue un hombre que, aunque no lo diga la Biblia muy tajantemente, pero se arrepintió. Muchas veces tuvo que pedir perdón. Muchas veces cuando andaba coqueteando, otro lo reprendió, que fue Pablo, cuando andaba coqueteando con los... ¿Con quién andaba coqueteando? Con los judaizantes, ¿no? Pedro lo reprendió, ¿no? Le dijo, no, ¿qué pasó? Pues, ¿no? Pedro le dijo a los Gálatas, ustedes empezaron en la gracia y ahora quieren terminar en la ley. No, o sea, y cerramos con esta, mi hermano, Primera de Pedro 2:24. Esto lo escribió Pedro, Primera de Pedro 2:24.
2:24. Y cito: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esto está precioso, ¿eh? Esto está precioso porque la tentación que llegó al Señor por medio de Pedro fue fuerte para Jesús. Por eso lo tuvo que etiquetar de esa manera. Le dijo: apártate de mí, no seas piedra de tropiezo, Pedro. Para que él después realmente comprendiera, posteriormente entendiera, para que posteriormente nosotros entendamos lo que iba a pasar el Señor en la cruz. Él inclusive en el huerto de Getsemaní, hermano, o sea, él pidió al Padre que se hubiera de otra manera, pero que si no fuera su voluntad. Y llegó al grado de tal estrés nuestro Señor, por lo que sabía que venía, que sudó gotas de sangre. Y esto es real, esto no fue algo insólito, que digamos nada más al Señor le pasó. No, cualquier persona llega a un grado de estrés que puede sudar gotas de sangre, hematohidrosis, dice la ciencia que se llama. No, imagínense el grado de estrés que vivió el Señor cuando sabía a lo que iba. Los golpes que recibió, los azotes que padeció, los clavos que entraron ahí en su cuerpo, las burlas, el oprobio público, todo lo que pasó. O sea, claro que fue una tentación fuerte. Pensemos en esto, hermano. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque gracias a ese sacrificio, ahora tú eres salvo cuando aceptas a Cristo como tu Dios y tu Señor. Gracias a eso Él te justifica y te pone en una forma correcta delante de Él. Ahora tú vas a empezar a disfrutar tu salvación. Ahora no hay problema, si te equivocas tienes al mejor abogado y tienes los mejores principios de parte de Él para que te arrepientas y sigas caminando. Para que no te acobardes, porque muchas ocasiones cuando cometemos un pecado volvemos inclusive a pensar que somos otra vez condenados. Nos ha pasado, hermano, nos ha pasado que muchas veces dices y te sientes condenado, te sientes avasallado, no disfrutas la salvación. Y dice él: morimos al pecado y vivimos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Y no se está refiriendo a la gripa, ni al coronavirus, ni al cáncer. No, sanados del alma, limpios, puros de corazón para Él. El día de tu redención ya está cerca, hermano. Yo así lo puedo ver, que nuestro día de la redención ya está cerca por todos los sucesos. No te amedrentes con lo que está pasando. Al contrario, secretamente o interiormente, alégrate, porque el Señor está preparando ya todo para el verdadero día de la redención, el día de nuestra verdadera liberación. Ustedes fueron sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y eso es precioso. Eso es precioso, porque de esa manera es como hoy nos dice: ten cuidado. No seas vocero de Satanás, ya no te aferres a tus puntos de vista, pon las cosas, tu mente en las cosas de Dios antes de las que los hombres. ¿Sí se entiende, hermanos? Para que nosotros ahora podamos disfrutar de nuestra salvación. Esto, el anuncio de la victoria y triunfo. ¿Sí alcanzas a saber qué es esto? ¿Sí sabes qué es? Su tumba, ¿verdad? Una tumba parecida a esta era la de Lázaro, ¿recuerdas? ¿Qué les dijo el Señor? Quiten la piedra. ¿Cuánto tiempo tenía Lázaro muerto ahí? Estaba como momia, mira así. Salió todo amortajado, ¿no? Hoy es el día, hermano, que probablemente te está gritando: sal de ahí. Obedece. Lázaro obedeció a la orden del Dios Todopoderoso y después de 4 días de muerto salió. Yo no sé cuántos días o cuántos años estuviste muerto espiritualmente cuando Dios te gritó:
ven, sal de ahí. Hoy puede ser el día, hermano. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron 20, ¿cuántos fueron? Como 60, 40 años muerto mi hermano ahí adentro de la tumba de su propio punto de vista. En doble A dice, ¿no? Metido ahí. Entonces, hoy puede ser el día, hermano, de tu redención, de tu salvación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Yo sé que tu palabra es poderosa, Señor. Con el solo hablar, tú formaste todo el universo. Y yo sé que si en esta tarde, Señor, hay alguien en esta sala que necesita de tu salvación, y tú, Señor, le estás llamando, si tú, hermano, estás escuchando a través de esta palabra que Él te ha hablado, pídele perdón por tus pecados. Yo no te voy a pedir que te levantes ni que vengas al frente, no, porque Él es omnipresente, Él se encuentra en el lugar donde tú estás. Él es omnisciente, Él sabe lo que tú estás pensando. Ahí en tu lugar, si realmente esta palabra ha golpeado fuertemente tu alma, pídele perdón al Señor. Dile que te perdone porque no lo conocías. Dile que tienes la responsabilidad de acudir a su llamado, que es el llamado del Evangelio. Dile que quieres ser su hijo, que tenga misericordia de ti, para que te pueda perdonar y dar arrepentimiento y fe para que creas en Él. Dile en este momento, hermano, que estás cansado de tanto pecado y de tanta ceguera, y que hoy es el día de tu redención, porque para muchos de su pueblo fue el día de su visitación y no lo aceptaron. Dile que ahora tú quieres ser ese, que tú quieres ser esa persona. Él está ahí, cerca de ti. Dile, hermano, que hoy sea ese día para ti. Y muchas gracias, Padre, porque yo sé que hoy tú vas a hacer eso, Señor, porque todos los días de nuestra vida te rogamos, Padre, por la salvación de un alma. Y sabemos que tú eres un Padre de consolación y de misericordia, que sacas de las tinieblas a la luz admirable que es la tuya, Señor, a un alma, Señor. Muchas gracias por eso en este día. Hoy este día valió la pena vivirlo, reunirnos y congregarnos solamente por eso, Señor, para que en el cielo haya un regocijo tal, Señor, para que vean el poder que tú tienes, Señor, de salvar a alguien. Bendito, alabado y glorificado seas. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, nos ponemos de pie.